Vamos a buscar el Salmo 84. Y como está cortito, pues vámonos de dos en dos. Salmo 84. Amén. Señor de los ejércitos, cuán grato es habitar tu templo. Mi alma anhela ardientemente estar, Señor, en tus atrios. A ti, Dios de la vida, elevan su canto, mi corazón y todo mi ser. Aún el gorrión haya casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Selah. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Amén. Y hace una nota. Cuando viene Selah, es para hacer una pausa. Dicho lo anterior, el mensaje de hoy se titula Cualquier día puedes comer tamales. Sí, pero no todos, sí, ¿no? El 2 de febrero en México es tradicional que aquel o aquellos que al partir la rosca de Reyes les haya tocado ya no solo el niño, sino algún monito, inviten los tamales. Los que conforman la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, tuvieron un incremento del 23% en su precio, por lo que el costo de los tamales clásicos pasó de los 14 a los 17 pesos en el típico puesto chilango de la calle, un aumento de hasta 3 pesos, mientras que los vendidos por distintas franquicias tienen un precio de hasta 24 pesos, 6 pesos más por cada tamal. Y aunque no me paguen el comercial, sí, porque no me van a pagar el comercial, los 4 sabores que ofrece la costeña en el súper cuestan 14 pesos y no necesitan refrigeración. Y por cierto, no me duró casi un año guardado ahí hasta que dije, ya cómetelo. Porque la verdad es que yo no soy un consumidor habitual de tamales. En mi niñez solo había 3 opciones: rojos, verdes o dulces. A los 2 primeros les quitaba la carne. Y si picaban, pues no me hacían nada feliz. Mientras que a los de dulce les quitaba el acitrón, un dulce cristalizado que se prepara con la pulpa de la biznaga gigante, que dicho sea de paso, desde el 2005, conforme a la norma oficial mexicana 059, es una especie protegida y su consumo está prohibido. Si a lo anterior le sumamos que de niño me enteré que los aztecas los preparaban con carne humana, y simultáneamente hubo un caso muy sonado de una mujer que asesinó a su marido y se deshizo de él en tamales, pues menos ganas de comerlos me daban. A menos, claro, que los hubiese preparado mi abuelita Eva, de quien, de todos mis familiares es bien sabido, yo era el consentido. Y mis tamales los hacían a mi gusto. Pero meditando en esta tradición mexicana, encontré que es posible tener algunas enseñanzas conforme a la Biblia, porque en México siempre puedes comer tamales. Y los comes el día de la Candelaria.
Vean Levítico 12 del 1 al 4. Levítico 12 del 1 al 4. Amén. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer que conciba y dé a luz a varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y el 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Amén. Amén. Conforme al Antiguo Testamento, por la sangre que derramaba al dar a luz, la mujer quedaba impura en el momento del parto. Si daba a luz a un varón, tenía que esperar 40 días para presentarse en el templo, llevando consigo la ofrenda prescrita por la ley, que consistía en presentar 2 animales, que en el caso de los pobres, como José y María, eran 2 pichones o tórtolas. Lucas 2, 21 al 24. Lucas 2, 21 al 24. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Amén. Recordemos que el 25 de diciembre se estableció como la Navidad. La fuente más antigua, previa al concilio de Nicea, que fue el 325 después de Cristo, en que se menciona dicha fecha, esto es el 221 después de Cristo, proviene de Sexto Julio Africano. Este hombre vivió del 160 al 240 después de Cristo. Era un escritor pagano converso que continuó con la obra de Orígenes, que vivió del 185 al 254 después de Cristo. Y por cierto, Orígenes consideraba que lo realmente importante era la fecha de la muerte. Pero la primera documentación real que menciona el 25 de diciembre data del 354 después de Cristo y proviene de un documento conocido como Calendario Filocaliano, por ser el diario de Furio Dionisio Filócalo, que es de mediados del siglo IV. Y él dejó registrado que las fiestas más importantes que se celebraban en su tiempo. Y textualmente puso: el 25 de diciembre nació Cristo en Belén de Judea. Partiendo de esa suposición, es como se fijó el 2 de febrero. Porque después de la Navidad vienen los 40 días. Una fiesta que inicialmente tuvo un carácter penitencial y purificatorio, pues los practicantes de la religión mayoritaria se acercaban al sacramento de la penitencia, también conocido como sacramento de la reconciliación, de la confesión, del perdón o de la curación, uno de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, de la Iglesia Ortodoxa y de la Iglesia Copta. O hacían procesiones. De Lucas 2, 28 al 32. Lucas 2, 28 al 32. Amén. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz para revelación a los gentiles. De aquí es donde proviene que en las procesiones se utilizaban velas encendidas, lo que dio origen a que se le llamara también Día de las Velas, Día de las Candelas, porque una candela es una vela. De hecho, era una medida para medir la intensidad de la luz hacia la candela. De ahí el nombre de Día de la Candelaria. La Iglesia romana celebra al niño Jesús e invita a sus fieles a acudir a misa y a recibir al niño Jesús en su corazón.
Sabemos que a lo largo y ancho del país es posible encontrar diversas imágenes. Quizás aquí la más cercana conocida es la del niño Pa en Xochimilco. O el Santo Niño de Atocha allá por Fresnillo. Bueno, hay como muchas más que por ignorar lo que dice la Biblia son veneradas, que es un sinónimo de adoradas. Y quiero dejar claros 2 puntos. Jesús no permaneció siendo un niño, creció hasta ser un hombre maduro. Cuando era niño, no hizo ningún milagro. Y lo narrado en el Evangelio apócrifo, que de hecho ni la Iglesia romana reconoce, de la infancia de Tomás, que fue escrito entre el 150 y el 200 después de Cristo, contradice Juan 2.11. Juan 2.11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y donde dice principio de señales, podemos traducir este principio de milagros. Entonces, el primer milagro registrado en la Biblia que hizo Jesús fue transformar el agua en vino en las bodas de Caná. Y en el evangelista apócrifo de la infancia de Tomás, es de donde vienen esos cuentos de que un día un niño se murió, los papás le estaban echando la culpa a que Jesús lo había empujado y entonces lo revive para que dé testimonio de que él se había caído. O de que había hecho 12 gorrioncitos de barro y les dio vida y salieron volando. Bueno, todos esos cuentos son de un evangelio apócrifo. Pero volviendo a los tamales y al día de la Candelaria. María, después de que dio a luz a Jesús, el Mesías, tuvo que esperar 40 días para ser ceremonialmente pura. Entonces, yo creo que eso debería de conflictuar cuando rezan el Ave María. ¿Por qué tuvo que esperar 40 días para ser pura? No suena lógico. Con todo el dogma de María no me suena lógico que tuviera que esperar 40 días para ser ceremonialmente pura. Pero eso se los dejo de tarea. Quienes siguen la tradición de comer tamales esperan 27 días. Pues la rosca se parte el 6 de enero. Jesús dijo a sus discípulos que ya estaban limpios por la palabra que les había hablado. Juan 15, del 1 al 6. Juan 15, del 1 al 6. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Amén. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que ya estaban limpios por la palabra que les había hablado. Es decir, que ya estaban lavados, purificados y salvados de una eternidad separados de Dios. Todo aquel que quiere ser purificado, limpio y no ser echado al fuego, solo necesita lo que se le dijo al carcelero en Filipos: creer en el Señor Jesucristo. Hechos 16:31. Amén. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y Romanos 10, del 8 al 13. Amén. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Entonces, para ser limpio, para ser lavado, para ser salvo, lo que hay que hacer es depositar nuestra fe solamente en Cristo. Creer en el corazón y confesarlo con la boca. A quienes hemos nacido de nuevo, se nos invita a permanecer en Él. Es decir, a cuidar y acrecentar nuestra relación personal, cercana, íntima de amor con Dios. A los que no la tienen, a arrepentirse del estilo de vida que han practicado, a pedir perdón por sus pecados y a reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. A reconocer que Él es Dios y que es el único a quien se debe venerar, reverenciar, adorar o el sinónimo que me quieran decir. Hay quienes esperan el día de la Candelaria para comer tamales, pero cualquier otro día se les puede comer, al menos en Chilangolandia. En cualquier día se puede ser salvo. Otro día en el que se comen tamales. Celebraciones. Hechos 1, del 1 al 5. Amén. En el primer tratado de Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fui recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen en la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Amén. Conforme a los 40 días en que Jesús estuvo apareciendo a los discípulos, estos deben haber esperado algo así como una semana para la siguiente fiesta después de Pesaj, de Pascua, es decir, Shavuot, la fiesta de las semanas, celebrada 50 días después de la Pascua, en el 6º y 7º día de Sivan, también conocida como el Festival de la Cosecha de Trigo y el Día de las Primicias. Levítico 23, 4 al 24. Levítico 23, 4 al 24. Y si quieren, váyanse de 5 en 5. Levítico 23, 4 al 24. Amén. 4 al 24. De 5 en 5. Habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa coronación, ningún trabajo haréis día de reposo. Es el Señor en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, a las 2 tardes, Pascua es del Señor. 6. Sí, 6. ¿Tu Emma o Panita? A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levaduras. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Me falta uno. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá,
Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová con olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. ¿Sigo yo? 18. Con el pan ofrecerán 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro del ganado y 2 carneros. Los ofrecerán en holocausto al Señor, junto con su ofrenda y sus libaciones, como ofrenda encendida de olor grato al Señor. También ofrecerán como expiación un macho cabrío y 2 corderos de 1 año como sacrificio de ofrenda de paz. El sacerdote los presentará delante del Señor como ofrenda mecida, junto con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán una ofrenda consagrada al Señor para el sacerdote, y ese mismo día celebrarán ustedes una convocación santa. No harán ningún trabajo de esclavos. Este será un estatuto perpetuo para ustedes y sus descendientes, en donde quiera que habiten. Cuando cosechen el trigo de sus campos, no cieguen hasta el último rincón, ni recojan todas las espigas. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. El Señor habló con Moisés y le dijo: Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes 7º, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de 24. Y vean que dice, es Éxodo 23, 14 al 17. ¿14 qué? 17. Amén. 3 veces en el año celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque de él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de sus labores, que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Amén. Amén, amén. Entonces, Shavuot, que es la fiesta de las semanas, Shavuot significa semanas, recuerda la revelación de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Vean Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Amén. Ok. Entonces, en Shavuot, la fiesta de las semanas, se recuerda la revelación de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Bueno, a quienes estamos en el nuevo pacto, nos recuerda Pentecostés. Y Shavuot y Pentecostés es la misma fiesta. Shavuot es cuando cuento las semanas y Pentecostés es cuando cuento los días. Porque Pentecostés es el 50º día. La fiesta que tenía lugar 50 días después del sábado de Pesaj, de la Pascua. Vean Jeremías 31 al 34. Jeremías 31, ¿de acuerdo? 31 al 34. Amén.
Y aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No con el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñaré más a ninguno a su prójimo, ni a ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Amén. Amén. Y Hechos 2, 1 al 4. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, y a todos estaban unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Amén. Entonces vean, lo que profetizó Jeremías, Lucas nos está diciendo que se cumplió en Hechos. Entonces, en Shavuot los judíos siguen celebrando que la ley les fue dada en el monte Sinaí. En Pentecostés celebramos la llegada del Espíritu Santo, cuando la ley es puesta en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando la promesa del Padre se cumplió y el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. Ahora, cada uno de nosotros puede celebrar su propio Pentecostés. ¿Cuándo? Cuando naciste de nuevo. Y hablaba de que los tamales se comen en celebraciones. Bueno, mi abuelita hacía los tamales en diversas ocasiones. Algunas por antojo y otras para la celebración de algún cumpleaños. Y me acuerdo que tenía, bueno, lo veía muy grande porque las cosas de niños se ven muy grandes, pero ya después como que te das cuenta que no era tan grande. Tenía una cazuela de barro y una pala de madera más grande que Domitila, porque sí era más grande que Domitila. Domitila era la pala de madera con la que nos ajusticiaba. Y se ponía a batirlo. Y me acuerdo el rollo aquel de que no la podían hacer enojar, porque si no se echaban a perder los tamales, que no salían, bla, bla, bla. Bueno, entonces mi abuelita hacía los tamales, unas veces porque alguien se levantó, oye, güey, haz tamales, ¿no? Y otros para celebrar algún cumpleaños. Y los discípulos esperaron, haciendo cuentas, alrededor de una semana, desde la ascensión del Maestro hasta que recibieron lo prometido. Bueno, hoy en día no hay necesidad de esperar una cantidad determinada de días para recibir el llamado bautismo del Espíritu Santo. Pues todo aquel que se arrepiente de sus pecados, pide perdón y reconoce a Jesús como su único y suficiente Salvador personal, como Dios mismo, es sellado con las arras de nuestra herencia. Eso dice Efesios 1, 3 al 14. Efesios 1, 3 al 14. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneficio de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos la bendición por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. ¿Hasta qué número, perdón? 14. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad,
según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. En el momento en que creíste en Jesús como tu Salvador, eres sellado por el Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto de que fui sellado? Y aquí tenemos que irnos a la época. El sello era algo muy personal. Y supongamos que yo iba a comprar X bien. Y por ahí veía alguna madera que me interesaba. Me ponía de acuerdo con el vendedor, regateaba, porque siempre hay que regatear, aunque no quieran ahora que se regatee. Y por decir algo me decía, no, pues ¿sabes qué? Esta madera te la dejo ya en 100 dracmas. Dice, ok, va, pero ¿sabes qué? Te hago 50. Te doy 50 dracmas de adelanto. Aquí están las arras. Ah, perfecto. Entonces, esa madera ya era mía. Yo le ponía mi sello. De que es mía. Oye, todavía no la pagas. Yo ya di el adelanto. Si después de mí llegaba alguien y dice, oye, qué buena madera, te doy 200 dracmas. Sorry, ya está vendida. Bueno, eso significa el ser sellados. ¿Sí? Es un símbolo de propiedad. Ajá. Entonces nosotros al ser sellados por el Espíritu Santo, habla de que somos propiedad de Dios. Y que, esto es lo que se me hace súper increíble, ¿no? El Espíritu Santo es el anticipo. Bueno, pues ya veremos qué es lo que sigue, porque pues es Dios mismo. Vean, 2 Corintios 1, 19 al 22. Amén. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe. Perdón. Entonces, aquí vuelve a hablar de que fuimos sellados, vuelve a hablar de las arras de nuestra herencia. Entonces, en el momento en que creíste, en ese momento fuiste sellado. En ese momento eres santo, porque santo significa apartado, fuiste apartado para Dios. ¿Ya eres 100% santo? No, estás en el proceso de santificación. Y el proceso de santificación significa que cuando Cristo vuelva, entonces en ese momento vas a ser 100% santo, te vas a quedar ahí y no vas a tener subidas y bajadas como las tenemos hasta el día de hoy. Bueno, pero cuando recibes al Espíritu Santo, pues no solamente recibes un cachito, recibes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Dios es uno. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Vean Juan 14, 15 al 17. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre.
Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y ya que estás por ahí, pásate al 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Entonces recibimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso, quien recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador es el templo de Dios. Primera a los Corintios 3:16. Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Dios no mora en templos hechos por manos de hombres. Sí, en algún momento, estoy convencido, que el templo de Jerusalén va a ser reconstruido. ¿Sí? En algún momento va a ser reconstruido. En algún momento van a volver a tener todo el culto que había hasta el año 70 después de Cristo. Pero Dios está aquí. Dios está en todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Nosotros somos sus templos. Bueno, hay quienes esperan a celebrar algo para comer tamales. Pero cualquier otro día se les puede comer, insisto, al menos en Chilangolandia. Bueno, en cualquier día se puede recibir al Espíritu. Bueno, hay quienes comen tamales a diario. Efesios 5, 10 al 18. Amén. Comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice: despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, y aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Y la Nueva Traducción Viviente traduce esta última parte. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Hay una preposición griega que se lee como en, que se puede traducir como en, por, con, de, ya. Entonces por eso yo digo que el bautismo con el Espíritu es lo mismo que el bautismo en el Espíritu, es lo mismo que el bautismo del Espíritu. Para todos aquellos que se empiezan a inventar que son bautismos diferentes, no saben griego. Y todos estos en hebreo es una preposición que es be, que dice en, junto a, entre, con, por. Esto ya aparece en preposiciones en español. Por medio de. Entonces, seguramente Pablo, aunque hablaba el griego, pensaba en hebreo. Yo creo que Chad, cuando anda solas, pues anda pensando en inglés. Pues claro, claro. ¿Sí? Ahora es bien interesante cuando estás viviendo fuera de casa, cuando empiezas a soñar en el idioma de donde estás viviendo, dices, ah, caray, creo que ya me puedo mover bien en ese idioma. Bueno, pero seguramente Pablo, aunque hablaba griego, pensaba en hebreo. Bueno, en toda mi vida, regresando a los tamales, y no me lo van a creer, no he comido más de 3 tortas de tamal. ¿No? Pero para muchos, ese ha sido su desayuno por años. Hay quienes dicen que una guajolota y un atole son un desayuno universitario. Por supuesto que después de consumirlo,
se sienten llenos. Pero con esa dieta, no es raro que México tenga una población con obesidad y sobrepeso, que son de las principales causas de enfermedades cardiovasculares: cardiopatía coronaria, insuficiencia cardíaca, arritmias, mal funcionamiento de las válvulas del corazón, arteriopatía periférica, hipertensión, un coágulo de sangre o sangrado en el cerebro y la diabetes. Según la calculadora de calorías de alimentos del IMSS, una torta de tamal suma más de 1000 calorías. Un tamal regular de 100 gramos aproximadamente se compone de 100 gramos de glucosa. Cada gramo aporta 4 calorías, lo que se traduce en 400 calorías en la masa, más 50 gramos de grasa, que se traducen en 450 calorías más. A eso súmale la proteína, el relleno de pollo, cerdo, más la salsa, mole o rajas, y con esto ya tienes aproximadamente 1000 calorías. Y después ponerlo. Para finalizar, un bolillo sin migajón aporta un aproximado de 140 calorías, lo que da un total de 1140 calorías por torta de tamal. Y no estoy contando el atole, ¿eh? Exacto, y el chocolatito. El consumo energético recomendado para adultos es de 2000 calorías diarias. Bueno, en una torta de tamal ya no comas el resto del día. Bueno, Pablo no señalaba que no se bebiera, sino que no se hiciera al grado de emborracharse. E instaba a que el Espíritu Santo los llenase y controlase. Así como se echan una guajolota, dejen que el Espíritu Santo los llene. La exhortación a los creyentes es a romper definitivamente con el estilo de vida pagano anterior a su conversión, dominado por pensamientos superficiales, marcado por el círculo vicioso de la ignorancia y la dureza de corazón, que conducen a alejarse de la vida que proviene de Dios, a tener una conducta descaradamente inmoral sin ningún control. Para Pablo, una vida sin ética, y pueden pensar en alguien de la Suprema Corte de la Nación, es una mente oscurecida por el mal. En contraste a ese tipo de mente, quien tiene una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, quien se deja llenar día a día por el Espíritu Santo, tiene una mente renovada, la cual es necesaria para tener un estilo de vida que refleja el propósito de Dios. Efesios 4, 17 al 24. Efesios 4, 17 al 24. Amén. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Y Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces esta invitación a que sea el Espíritu Santo quien nos llene y controle, pues lleva a tener una mente renovada,
No comer tamales. Sí. Hay quienes cada día se comen una torta de tamal, porque al menos en Chilangolandia siempre es posible. Bueno, en cualquier día se necesita ser llenado por el Espíritu. La conclusión, pues como tamales por antojo. Salmo 84, versículos del 1 al 4. Que los hijos de Dios no comen tamales. Salmo 84, del 1 al 4. Amén. Señor de los ejércitos, cuán grato es habitar en tu templo. Mi alma anhela ardientemente estar, Señor, en tus atrios. A ti, Dios de la vida, elevan su canto, mi corazón y todo mi ser. Hasta los gorriones y las golondrinas hallan donde anidar a sus polluelos. Cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cuán felices son los que habitan en su templo, todo el tiempo te cantan alabanzas. ¿Hasta qué número? Correcto. Amén. Hay quienes comen tamales el día de la Candelaria, en alguna celebración, otros que los consumen a diario, y aquellos que lo hacen para satisfacer un antojo. Bueno, quienes se dicen haber nacido de nuevo y amar a Dios, no deben tener problema alguno para hacerse eco de lo expresado por el salmista. Charles Spurgeon dijo que el Salmo 84 tenía derecho a ser llamado la perla de los salmos. Pues si bien el 23 es el más popular, el 103 el más alegre, el 119 el más profundamente vivencial y el 51 el más doliente, este es uno de los más dulces de los salmos de la paz. Realmente, anhelamos al grado de desfallecer, entrar en la presencia del Señor. Realmente tu espíritu, alma y cuerpo, todo tu ser aclama con júbilo al Señor. El salmista envidiaba a los privilegiados que habitaban en el templo, sacerdotes, sirvientes, e incluso a las aves que anidaban allí. ¿Te puedes imaginar lo que sentiría este salmista? Y pensaría hoy. El salmista quiere habitar en el templo para estar en la presencia de Dios. Pero si tú has nacido de nuevo, el Todopoderoso habita en ti. Y hay quienes se atreven a pedir que Dios les dé más de su espíritu, como si Él no se hubiese dado ya por completo. En lugar de ello, debiésemos entregarle día a día más de nosotros mismos. Esas áreas que no se quiere que Dios transforme, sane, renueve y use. ¿Se te antoja un tamal? ¿De rajas con queso? ¿De champiñones con queso? Bueno, te invito a que tengamos un antojo más fructífero y sano. Que Dios nos llene cada día, nos renueve y nos use a través del don o dones que nos otorgó cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo, para edificar a su cuerpo, la iglesia, y llevar las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra. Y mis dos citas favoritas. Hechos 1, del 7 al 8. Amén. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y Mateo 28, 18 al 20. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me has dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándolas que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Pero así como en Chilangolandia cualquier día puedes comer tamales, no solamente en México, sino en todo el mundo, cualquier día
puede ser útil a Dios. Amén. Amén. Pues Señor, te damos gracias porque tu llanura está a nuestra disposición cada día. Solo depende de que nosotros estemos dispuestos a obedecerte. Te pedimos que pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad en nosotros. Que así como el salmista escribía que el siervo brama como el siervo brama por las aguas, así nuestra alma clama por ti. Así te anhelemos, Señor. Así tengamos ese deseo de estar contigo, de estarte sirviendo, de serte útiles día a día. Que tu Santo Espíritu nos esté llenando, de entregarte esas áreas de nuestra vida que queremos retener para nosotros. Gracias porque tú lo prometiste, Señor, y tú eres fiel en lo que has prometido. Porque tu sí es un sí y tu no es un no. Gracias por ello, Señor. Gracias porque sabemos que todas las promesas que tú nos has dado residen en eso, en que tú lo has dicho, en que tú lo has de cumplir. Y Señor, pues pedirte por aquellos que aún no sienten ese antojo por ti, que les sea despertado, Señor, y que si somos nosotros quienes hemos sido llamados a llevar las buenas nuevas de salvación, lo hagamos con diligencia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hermanos amigos de internet, estamos despedidos. Nos vemos el próximo domingo si el Señor no dice otra cosa. Shalom, shalom.